Le pedí a uno de los voluntarios de nuestra iglesia una soga. Y la verdad que antes de dármela me hizo muchas preguntas. Me puso, ¿y para quién es la soga? ¿Es para usted? ¿Es para alguien más? ¿Qué va a hacer con esta soga? Y la verdad que le dije, bueno, vos simplemente dámela y ya te vas a enterar. Bueno, ya se enteró a la mañana. Pero las sogas son elementos muy importantes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su trabajo utilizan una soga? A ver, levanten la mano. Los que trabajan, seguramente algunos de los que levantaron la mano trabajan en construcción, otros trabajan en el ámbito de la pintura. Tal vez algunos de ustedes sean esos locos que andan en un piso 15 limpiando un vidrio y vos mirás a esa gente y decís, ¿cómo se anima? Vos mirás que el viento mueve el carrito para un lado, mueve el carrito para el otro y literalmente la vida de muchos de ustedes depende de una cuerda, ¿verdad? De hecho, si vos alguna vez subiste una montaña, uno de los elementos clave que tenés que tener en tu mochila de supervivencia es una cuerda que en más de una oportunidad te va a salvar la vida. Una cuerda es algo muy fuerte, ¿no? Esta cuerda que yo tengo aquí tranquilamente podría sostener mi peso y es más, un poquito más todavía. Ahora es muy loco pensar que un día a alguien se le ocurrió fabricar una cosa así. Cuando nosotros miramos la cuerda, esta cuerda está un poco viejita, ya no sería recomendable que alguien la use en alguna tarea de altura, pero cuando mirás la punta te das cuenta que está formada en realidad por miles y miles, y literalmente miles de pequeños filamentos de nylon. Esta es una cuerda bastante moderna, es de nylon, pero todas las cuerdas desde hace 8.000 años que hay registros históricos de la existencia, están formadas por lo mismo. Están formadas por centenares y miles de pequeños hilos que se van entrelazando, que se van tejiendo. Y tal vez esos hilos por sí mismos son muy fáciles de romper. Yo podría sacar uno de estos hilos y romperlos sin hacer demasiada fuerza. Ahora, cuando vos los entrelazás y los unís, lográs una fuerza que ningún ser humano, por su propio medio, podría llegar a romper. Algo que por naturaleza solo es débil, cuando vos lo sumás, va desarrollando una gran fuerza. ¿Por qué te digo esto? A mí me gusta pensar que tu vida y la mía es un poco parecida a esta cuerda, ¿verdad? Tu cuerda es tu carácter, tu cuerda es tu forma de ser. Son esas áreas de tu vida que de alguna manera se volvieron más o menos inquebrantables. Hay cosas en tu vida que son difíciles de cambiar, ¿no es cierto? Algunas de ellas no te generan demasiado orgullo, ¿no? Vicios, defectos de carácter, malas actitudes, cosas que fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida y que te gustaría romper, pero necesitas descubrir cómo. Bueno, un día podríamos hacer un mensaje acerca de cómo romper los defectos de carácter en nuestras vidas. Pero otras cosas, quizás virtudes de carácter, cosas buenas que vos aprendiste en tu vida, forman parte de tu carácter. Ahora, ¿cómo se forma el carácter de una persona? Bueno, así como una cuerda está formada por pequeños hilos, por pequeños filamentos, así tu carácter está formado por pequeños hábitos. Pequeños hábitos que a lo largo de tu historia de vida fuiste aprendiendo, fuiste desarrollando y fueron entrelazándose para hoy en día formar parte de tu personalidad. Tu personalidad es el conjunto de buenos hábitos y de malos hábitos que vos fuiste sumando y hoy terminan haciendo la persona que vos sos. La pregunta que muchos de nosotros podríamos hacernos en esta tarde es ¿cómo podría yo asegurarme que mi vida sea una vida que se vuelva la suma de buenos hábitos? ¿Cuáles son los buenos hábitos con los cuales yo debería trabajar y en los cuales debería desarrollarme para que mi vida pueda ser una vida buena? Una vida donde haya fortalezas, pero no fortalezas que me avergüencen, sino fortalezas de cosas que me hacen crecer, de cosas que me impulsan, de cosas que me inspiran. Y justo sobre esto yo quería hablarte. Vos sabés que hay un libro en la Biblia, el quinto libro de la Biblia, que se llama Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley y es, más o menos en resumidas cuentas, un resumen de los primeros 4 libros de la Biblia. Moisés, el que fue durante muchos años el líder del pueblo de Israel, los guió durante toda su vida hasta llegar al límite, al punto en el cual el pueblo, después de 40 años en el desierto, seguramente si no lo leíste en la Biblia, alguna película en Pascua habrás visto acerca de esto. El pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto y cuando llegó la hora de cruzar al otro lado, Moisés se encargó de darle a esa gran familia, que era la familia de Israel, una segunda lectura de los grandes principios que Dios quería para que ese pueblo le fuera bien. Eso es Deuteronomio. Es
una serie de mensajes que el líder de un gran pueblo le da como consejo para que les vaya bien. Y uno de los mensajes de los cuales quiero hablarte se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. La Biblia comienza diciendo esto: obedece los preceptos y normas que te mando cumplir. Así empieza la palabra de Dios en Deuteronomio 4:40. Hay algo que llamó mi atención cuando investigaba un poco en este pasaje, y es la palabra que se traduce como obediencia. A los que les gustan los idiomas, en el hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, es la palabra llamar. La palabra llamar, obedecer, significa poner en práctica algo, ejercitar un mandato de manera regular. Es más, esta palabra tiene la idea de custodiar una costumbre, trabajar en construir una cadena de hábitos, de cosas que vos vas a cumplir con el propósito de que algo que vos querés que suceda en tu vida pueda concretarse. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Obedezcan, cuiden, custodien, desarrollen el hábito de practicar las cosas que yo les mando. ¿Cuál es el resultado de una persona? ¿Cómo termina siendo la vida de una persona que permite que toda su personalidad y que todo su ser se base en hábitos buenos, en hábitos saludables, en hábitos de crecimiento? Después de esto que yo leí, dice así la Biblia: de modo que a ti y a tus descendientes les irá bien. Permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor, su Dios, les dio para siempre. ¿A quiénes de los que están en este lugar les gustaría que les vaya bien en la vida? ¿Bien? ¿A quiénes les gustaría que a su familia le vaya mal? Ole, alguno levantó la mano. No. Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos que a nuestra familia le vaya bien. Pensamos en nuestros hijos, pensamos en nuestros nietos y realmente anhelamos que ellos tengan un buen futuro. Ahora, permíteme decirte esto: tu familia, como sea que esté compuesta, hay familias de todo tipo, no hay un modelo de familia. Cada uno de nosotros tiene una familia y esa familia es única y puede estar formada de diferentes maneras. Ahora, tu familia y tus futuras generaciones van a llegar tan lejos como la fuerza de sus hábitos, como la fuerza de los hábitos que le enseñes. Me gustaría que puedas colocar esto ahí en tu hoja del mensaje, porque es uno de los principios claves que quiero que guardes. ¿Vos querés que tu familia llegue lejos? Bueno, asegúrate de darle a tu familia buenos hábitos. Yo aprendí que mis hijos no hacen lo que yo les digo, hacen lo que me ven hacer. Por eso necesitamos dimensionar cuán importante es formar a nuestros hijos en hábitos para la madurez, en hábitos para el crecimiento, para el desarrollo. A finales de la década del 60, en una universidad en Estados Unidos, se hizo un experimento que se volvió muy famoso y se repitió muchas veces. Ese experimento le pusieron el nombre el experimento Marshmallow. ¿Escucharon alguna vez hablar de ese experimento? Marshmallow en inglés significa malvavisco. Es una pequeña golosina típica en Estados Unidos, como si fuera un caramelo nuestro. Y este experimento consistió en reunir a individuos, a 20 niños, a los cuales se los llevaba a una habitación donde estaban solos, con una mesita, un plato y una golosina adentro del plato. Había un maestro que se acercaba y les decía: yo me voy a ir durante 20 minutos. Yo te pido algo, vos no te comas el malvavisco. Si vos no te lo comés, cuando yo vuelva te voy a dar otro y te vas a poder comer los dos. Pero si mientras yo no estoy, vos te lo comés, no va a pasar nada, pero simplemente no te voy a dar uno más. Eso va a ser todo lo que tengas. Así que uno a uno los iban haciendo pasar a los niños y los dejaban 20 minutos adelante del malvavisco. ¿Alguna vez intentaste dejar a un niño de 6 años adelante de un alfajor? Bueno, no necesito explicarte que menos del 40% de los niños aguantaron esos 20 minutos sin comerse la golosina. Ahora, hay algo que es muy interesante, y es que los niños que superaron la prueba, los niños que lograron aguantar 20 minutos, que para un niño es mucho, es como decir 3 años, 20 minutos para un niño. Los que pudieron superar esa prueba tenían un elemento común, y es que venían de familias que los habían formado en hábitos. Eran niños que los habían enseñado a esperar. Eran niños que los habían enseñado a poner primero lo primero. Eran niños que sabían lo que era la virtud de esperar ahora para disfrutar después. Eran pequeños, pero habían sido formados en hábitos por sus padres. Esta universidad
se tomó el trabajo de anotar los nombres y los datos de contacto de esos niños para poder entrevistarlos 20 años después. Cuando los entrevistaron, la mayoría de esos niños tenían entre 28 y 32 años. ¿Y sabes qué? Hubo una constante que se desarrolló. Y es que los niños que no se comieron la golosina y que aguantaron los 20 minutos eran niños que también tuvieron todos un segundo factor común. Les fue bien en la vida. Se desarrollaron, formaron buenas familias, empezaron una carrera universitaria, la terminaron. Todos triunfaron en la vida. ¿Por qué? Porque tenían un factor común que los unía. Tenían una familia que les había enseñado a cultivar hábitos de crecimiento. Por eso es clave que vos y yo entendamos esto. Si necesitamos y si vamos a legarle algo a las futuras generaciones, ese legado tiene que ser un legado de hábitos para que se puedan desarrollar y para que se puedan defender en la vida. Por eso, quiero que antes de reflexionar sobre cuáles son los hábitos que Dios nos enseña que son los más importantes, hablemos un poco de 3 claves para empezar a formar buenos hábitos en tu propia vida. Tal vez vos estás aquí y me decís, bueno, me parece que caí en un mal día, porque yo no tengo una familia a cargo, no estoy casado, no tengo hijos. Bueno, esto te puede servir a vos. No solamente te va a servir para el presente, porque todos nosotros necesitamos moldear hábitos para poder enseñárselos a otros, sino que además te va a servir para el futuro. Porque como te dije hace un rato, muchas de las cosas que nosotros decimos aquí las hemos aprendido después de haber fracasado. Y no hay nada más lindo que poder comenzar un proyecto familiar. Tal vez Dios de aquí a 1 año, a 5 años, a 10 años, te regale la oportunidad de formar tu propia familia. Bueno, cuando eso suceda, es clave que vos tengas estos principios desarrollados. Y quiero que anotes 3 principios muy importantes, 3 claves para poder formar buenos hábitos. La primera de las claves es esta, es tener metas elevadas en tu vida. Una persona que desarrolla buenos hábitos es una persona que tiene metas elevadas. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con la postergación? A ver, levanten la mano. Y si la pregunta es un poco metafórica, se la voy a hacer más simple. ¿Cuántos todas las semanas dicen el lunes empiezo la dieta? Bien. Bueno, y el resto supongo que está anotando, por eso no levanta la mano. Los seres humanos en general tenemos un gran problema con la postergación. Sabemos que tenemos que empezar la dieta el lunes. El problema es que nunca definimos cuál lunes. No necesariamente mañana, el año tiene 52 lunes. ¿Por qué el lunes del comienzo tiene que ser mañana? Sabemos que tenemos muchas cosas importantes que hacer en nuestra vida, pero por alguna razón prorrateamos las decisiones para otro día, para el futuro. La Biblia habla del peligro de postergar las metas. Dice la Biblia en Proverbios 13, el vivir esperando, podríamos decir el vivir postergando, atormenta el corazón. Pero es un árbol de vida el deseo que se cumple. Así como vivir postergando termina haciendo que te vuelvas una persona atormentada, una persona entristecida, el tener deseos claros, decir, lo que quiero de la vida es esto. Cuando vos tenés en claro lo que querés de tu vida, vos transformás ese deseo en una meta. Y una vez que vos tenés una meta clara, esa meta te va a movilizar a cultivar los hábitos necesarios para que eso pueda ocurrir en tu vida. Yo muchas veces salgo a la mañana bien tempranito, antes de las 7, para llevar a mi nena a la escuela. En invierno, en otoño, todavía está oscuro y veo gente corriendo por la ciclovía que está cerca de mi casa. Yo a veces pienso, ¿cuántos de ustedes tienen ganas una mañana de invierno, cuando sacan el brazo por afuera de la colcha, de decir, ¡ay, qué preciosa y helada mañana para correr! Me genera un placer salir corriendo y sentir cómo el vapor sale de mi boca porque me siento un tren que galopa por... No, a nadie le genera placer levantarse a la mañana y salir a correr cuando hace frío. Nadie hace determinados esfuerzos simplemente porque es lindo esforzarse. La gente que establece determinados hábitos y determinadas disciplinas en su vida es gente que se ha puesto una meta lo suficientemente elevada como para decir, este esfuerzo vale la pena. Muchas personas que salen a la mañana a caminar y que toman la decisión de empezar a cuidar su físico, se han establecido metas a nivel estético. Quiero que llegue el verano, me voy a hacer unas lindas vacaciones y me gustaría ponerme el traje de baño o ponerme la malla
a mí la malla no me quedaría bien, me quedaría mejor el traje de baño y me gustaría verme bien. Bueno, eso es una buena meta, una meta estética. Hay gente que desarrolla determinados hábitos de su salud no por una meta estética, sino por una meta vital. Un día te pasa lo que me pasó a mí. Vas al médico, te haces un análisis de sangre y el médico te dice, mira, morir no te vas a morir, pero los indicadores de tu sangre no condicen con una persona de 32 años. Entonces el médico me anotó en un papelito y me dice, si hoy a los 32 años estos son tus niveles de colesterol y azúcar en sangre, cuando tengas 42 van a ser estos. Cuando tengas 52 van a ser los siguientes. Y tu vida va a ser cada vez una vida más afectada. Yo cuando escuché eso dije, no, esto no lo quiero para mi vida. Y eso fue lo que me hizo que yo tenga un cambio de vida. Muchos de ustedes me conocieron cuando yo vine acá. Yo pesaba 20 kilos más. Algunos me conocen, me ven por ahí andando en bicicleta y creen que yo toda la vida andaba en bicicleta. No, yo fui una persona sedentaria. Toda mi vida fui sedentario. Ahora, yo me puse una meta en la vida. Yo dije, quiero que mi cuerpo me acompañe durante muchos años. Yo quiero llegar a los 50, a los 60, a los 70. Y si el Señor me da vida, quiero poder servirle. Y quiero poder disfrutar a mis hijos. Y quiero poder verlos el día que se casen y el día que se sigan desarrollando. Esa fue una meta que yo me puse. Y esa meta elevada es la que me impulsa a cultivar ciertos hábitos que durante muchos momentos de mi vida no los tuve. Por eso pensá, ¿qué querés de la vida? ¿Qué clase de persona querés llegar a ser? Poné una meta bien elevada, apuntá bien alto, decí, yo quiero llegar a ser esta clase de hombre, yo quiero llegar a ser esta clase de mujer y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Y pensá en tu familia también y apuntá bien alto. ¿Qué clase de familia anhelás tener? ¿Cómo querés que sea tu familia? Solo por dar un ejemplo. ¿Te gustaría, por ejemplo, podría ser una meta para vos decir, queremos una familia que se caracterice por el amor y la comunicación? Queremos disfrutar de grandes charlas, queremos abrir nuestro corazón, queremos saber lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Eso es una buena meta, ¿no? Tener una familia caracterizada por una buena comunicación, un buen diálogo. Esa meta seguramente sea el impulso que necesitas para reemplazar hábitos malos, como puede ser, por ejemplo, mirar 2 horas de televisión antes de ir a dormir, y cambiarlo por un hábito bueno. Dedicarle 1 hora, 1 hora y media después de comer a conversar, a compartir juntos como familia, a leer algo, a tener un devocional, a hacer algo que los comunique unos a otros. Metas elevadas. Cuando vos te pones una meta elevada, eso te impulsa a establecer nuevos hábitos. El segundo principio, que quiero que entiendas que es un principio clave para desarrollar buenos hábitos, es el principio que se llama el principio de gratificación diferida. La primera vez que se empezó a hablar de la gratificación diferida fue allá por el año 70. Un psiquiatra llamado Scott Peck escribió un libro que se llamó El camino menos transitado. Y en ese libro él comenzó a hablar de la importancia de legarle a las futuras generaciones y sobre todo a nuestros hijos este principio. El principio de esforzarnos ahora para disfrutar después. La Biblia habla mucho de la gratificación diferida. Particularmente en la carta de los Hebreos, la Biblia dice esto: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al principio vos salís a caminar y te duele todo, sentís que se te va a desarmar la columna. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Al principio toda disciplina cuesta, pero cuando vos invertís, a la larga cosechás un resultado. Este es el principio de la gratificación diferida. Mi papá fue un hombre que durante una buena parte de mi vida, él no tenía una relación personal con Dios. Él no era un seguidor de Jesús. Sin embargo, él en muchos aspectos fue un hombre muy sabio. Y una de las cosas que él me enseñó fue a disfrutar el beneficio de la gratificación diferida. Cuando yo era chiquito, a unas 3 cuadras, 300 metros de mi casa, había una de esas clásicas tiendas de artículos para el hogar. Casa Reina se llamaba. Era la tienda del barrio, no existía Garbarino, no existía Frávega, ninguna de esas cosas, pero estaba esta casa, ¿no? Yo me acuerdo que un día pasé caminando y me enamoré de una bicicleta Aurora, rodado 20, con guardabarros cromados,
atrás venía con porta de equipaje, y me acuerdo que de los costados del manubrio tenía, viste, esos pelitos que cuando vos andabas se movían así. Y yo vi esa bicicleta y yo me imaginé andando ahí, pasando por la puerta de la chica que me gustaba, tocándole la bocinita, ring, ring, ring. Yo me enamoré de esa bicicleta, me encantó. Era cosa de niño, ¿no? Ahora, mi papá me dijo, ¿a vos te gustaría recibir esa bicicleta para tu cumpleaños? Sí. Bueno, entonces la vamos a comprar, me dijo. El día sábado, que era el día que él tenía franco, nos levantamos a la mañana y fuimos a hablar con Don Reina. Nunca supe cómo se llamaba. Para todos los del barrio era Don Reina, porque era el dueño de la casa Reina. Y mi papá le dijo, Abel quiere comprarse la bicicleta para su cumpleaños. Entonces, bueno, entonces voy a tratar con el niño. Sí, le dijo mi papá. Contame, ¿cómo la vas a pagar a la bicicleta? Yo me quedé mirando. Y ahí mi papá le dice, él la va a pagar en 8 cuotas. Y yo me voy a encargar de que tenga el dinero para pagarla. Bueno, perfecto. Entonces Don Reina saca un cuadernito chiquitito, o un papelito así chiquitito, pone mi nombre, pone mi número de teléfono, algunos datos más, y después la abre y adentro pone todas las fechas, como decir ahora, 22 de septiembre, 22 de octubre, 22 de noviembre, así, hasta la cuota número 8. Don Reina era un dibujante de pasión, así que al final, en la última cuota, dibujó una bicicleta y el vientito así de la bicicleta en movimiento. Papá dijo, la primera cuota te la voy a pagar yo. Las siguientes te las vas a ganar con tu trabajo. Y me puso a trabajar para ganarme la plata. Cosa sencilla, nos le ayudaba a cortar el pasto, levantaba las piedritas cuando él pasaba la bordeadora en la vereda de casa. Pero él me dio una serie de tareas. Me acuerdo que Don Reina agarró y anotó en la primera línea, primera cuota, paga tantos pesos, firmó, me entregó el cuadernito, agarró la bicicleta y adiviná qué hizo con la bicicleta. No me la dio. Eso pasaría si estuviéramos hoy. Me llevó hasta el depósito, la levantó bien alto, la puso en un bicicletero y dijo, cuando pagues la última cuota, la voy a bajar y te la vas a llevar a tu casa andando. Durante 8 meses yo fui juntando la plata, la fui reuniendo, la fui ahorrando y cuando la tenía, iba con mi cuadernito, Don Reina firmaba que se la pagué y a la cuota número 8 me bajó la bicicleta y yo el día de mi cumpleaños me fui pedaleando de la tienda hasta mi casa y saludé a todos mis vecinos y fui la envidia de todos mis amiguitos del barrio y la nena que me gustaba suspiró cuando me vio en mi bicicleta nueva. Bueno, ahora, ese principio que me enseñó mi papá fue un principio que tus hijos necesitan aprender y que nosotros necesitamos aprender. Una de las peores pérdidas de nuestra cultura es la pérdida del principio de gratificación diferida. Hoy en día este principio no existe. Hoy en día nuestra sociedad nos mete que no solamente tenemos que comprar de manera compulsiva, sino que tenemos que comprar con dinero que ni siquiera tenemos. Este principio del cual yo te hablo, yo lo comparo con una experiencia que tuve hace un par de meses. Hace un par de meses pasé caminando por aquí, por el centro de nuestra ciudad, y una promotora se me acercó y me dice, ¿te gustaría volver a tu casa en moto? ¿Vos sabías que podés llevarte una moto en 30 minutos y vas a pagar la primera cuota dentro de 90 días? Yo me quedé mirando y digo, esta gente está mal. Así que no compré la moto, porque de hecho estoy feliz caminando, le dije. Pero cuando le pregunté, y era verdad. Y yo creo que más de uno debe haber hecho eso. O sea, de una manera compulsiva, de una manera irreflexiva, podés llevarte algo que vale miles de pesos, como una moto. Te lo podés llevar a tu casa sin dinero, empezar a pagarlo dentro de 3 meses y cuando llegues a la mitad del plan de financiación probablemente o te la robaron, o se rompió, o te diste cuenta que no la necesitaban. Yo no les voy a hacer levantar la mano aquí, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez habrán ido a un shopping y se volvieron con un celular? Que después a la mitad de la segunda cuota se lo robaron y no hay más celular. Ahora, muchos de nosotros hemos perdido este principio, el principio de que si queremos algo, no solamente a nivel financiero, en todos los aspectos de la vida, si queremos algo, si queremos disfrutar de algo, ahora tenemos que esforzarnos para poder cosechar el fruto de ese esfuerzo después. Hemos perdido el principio de la gratificación diferida en el mundo financiero, de las compras y de las ventas, pero también lo hemos perdido en otros aspectos. Las estadísticas de Argentina, por ejemplo, dicen que de cada 10 parejas que se casan, 5 terminan divorciándose antes de cumplir 4 años de casados.
Son estadísticas tremendas, estadísticas alarmantes. Ahora, ¿por qué sucede eso? Yo cuando hago un casamiento siempre me pregunto, ¿de qué lado del 50% estarán estos noviecitos que voy a casar? ¿Van a estar juntos para toda la vida o en 4 años no van a estar más juntos? Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Sucede porque como sociedad hemos perdido este principio. El principio de luchar ahora por un buen matrimonio para poder disfrutar en el día de mañana de una gran familia. ¿Qué es lo que hacen nuestros jóvenes hoy en día? Al primer problemita que tienen se quieren subir al colectivo y volverse a casa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido esto. Hemos aprendido que cuando algo no funciona se tira y se compra algo nuevo. Esa es la razón por la cual muchos de los jóvenes que están aquí ni trabajan ni estudian. Bueno, la primera razón es porque tu hijo no labura, pero vos le pagás el celular igual. O sea, ya descubrió una manera de vivir sin trabajar. Pero además de eso, la sociedad lo impulsa a decir, ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a estudiar tantos años para una carrera? Si la vida que querés la podés sacar en Nevaplan, con 3 cuotas, con 12 cuotas, con 18 cuotas. Y así sucede que muchos de nuestros jóvenes, y algunos no tan jóvenes, no toman decisiones en la vida, no se esfuerzan, no se proyectan, porque la sociedad te lleva a creer que no vale la pena esforzarte ahora para cosechar después, que eso lo hacen los giles. La gente de verdad, los vivos, no se esfuerzan ahora y terminan disfrutando después. La gente piola, la gente viva, como dice el eslogan de una de las famosas compañías de teléfonos de nuestro país, la gente de ahora elige todo. ¿Escuchaste alguna vez esa gran compañía de teléfonos? Movistar. Después me lo censuran a esto en el video. Movistar. Elegí todo. Ese es el eslogan de una campaña para venderte un celular por año o cada 6 meses. Ahora yo me pregunto, ¿podés elegir todo? No, nadie puede elegir todo. De hecho, ni siquiera como familia no podemos elegir todo porque nuestros recursos son limitados, porque el tiempo es limitado. Entonces, así como necesitamos enseñarle a nuestros hijos y moldear en nuestra propia vida este principio, el principio de esforzarme ahora para disfrutar después, necesito establecer un tercer principio para el desarrollo de hábitos. Y es el que a mí me gusta llamar el principio del compromiso determinado. Compromiso determinado. La Biblia dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Yo quiero que sobre mi vida resplandezca la luz. Yo quiero que la luz resplandezca sobre mi matrimonio. Yo quiero que la luz resplandezca sobre mis hijos, que ellos puedan crecer, que ellos puedan desarrollarse, que tomen buenas decisiones. Quiero tener una familia inquebrantable. Y para poder tener esa clase de familia, yo tengo que establecer un compromiso determinado y decir, estos van a ser los hábitos sobre los cuales voy a edificar a mi familia. Estos van a ser los pilares inamovibles. A lo largo de nuestra historia hay cosas que van a cambiar, pero estos hábitos no los vamos a vender y no los vamos a cambiar por nada. ¿Cuáles son los 3 hábitos que la Biblia enseña que son los más importantes para poder edificar una vida inquebrantable y para poder, por extensión, edificar una familia inquebrantable? ¿Sabes qué? Esta semana estuve leyendo un libro de un periodista, se llama Charles Duhigg. El libro se llama El poder de los hábitos. Y dentro de uno de los capítulos en los cuales él escribía, no es un libro cristiano, es un libro del mercado secular, él mencionaba dentro de los capítulos cuáles son las 6 primeras cosas que una persona que tiene una vida efectiva, que una persona que tiene éxito en la vida realiza al comenzar el día. Él dice, una persona que le va bien se levanta y hace esto y esto. Son 6 cosas claves que tenés que hacer para que te vaya bien. Me llamó mucho la atención que el primer hábito que él menciona es un hábito que él menciona que es propio de los seguidores de Jesús, propio de los cristianos. Y es el hábito de la meditación. ¿Sabías que la meditación es bíblica, no? La Biblia dice que tenemos que meditar en Dios, la Biblia dice que tenemos que meditar en su palabra, la Biblia dice que tenemos que meditar en su verdad. La Biblia no enseña que tenemos que hacer cosas como escuchar nuestra respiración, meditar en el cosmos y todas esas cosas, pero la Biblia habla de la meditación. Y una de las maneras en las cuales la Biblia habla de la meditación, o una palabra alternativa que nosotros podemos utilizar para la palabra meditación, es la palabra oración.
Él dice, lo primero que hacen los cristianos cuando se levantan, y por eso es gente que le va bien, por eso es gente que disfruta la vida, es que se levantan y hablan con Dios y oran. Él lo llama meditación, pero nosotros sabemos que es la oración, es el hábito con Dios, el hábito de hablar con Dios cada día. Si lo querés colocar ahí en tu hoja, este primer hábito que vos necesitas cultivar en tu vida familiar es la oración. ¿Qué es lo que sucede cuando vos comenzás el día orando? Cuando vos comenzás el día orando, estableces tu casa como territorio, como propiedad de Dios. Y este es uno de los principios que vos necesitas cultivar en tu vida familiar. En Deuteronomio capítulo 6, Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice esto: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Para nosotros la palabra Señor es un título de cortesía, pero en el mundo de la Biblia, Señor significa dueño, significa amo, significa la persona que tiene el control sobre mi vida. Y cuando yo cultivo el hábito de la oración en la familia, cuando nosotros nos levantamos a la mañana y con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, con quien sea que vos vivas, vos comenzás el día orando, lo que vos estás diciendo es, vamos a empezar hablando, vamos a empezar comunicándonos con la persona más importante de nuestra vida, con la persona que queremos que tenga el control de nuestro día y de todo lo que pase. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Después dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Comenzar el día en oración, no solamente el orar vos solo, sino el orar como familia, es la clave para comunicar algo muy importante, para comunicar que nosotros amamos a Dios y que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida y en nuestra familia. Establecer nuestra casa como territorio de Dios, es decir, aquí el que controla nuestras vidas y nuestras decisiones es Dios. Si hay alguien que cultivó en su vida aquí en la tierra el hábito de la oración, es Jesús. Muchas veces, en momentos claves de su vida, la Biblia dice que Jesús, antes de tomar una decisión, Él oraba. Fíjate que en Marcos capítulo 1 dice la Biblia que una vez, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Las grandes decisiones que Jesús tomó estuvieron precedidas por grandes periodos de oración. Antes de empezar su ministerio público, Jesús se fue al desierto y durante 40 días se dedicó a buscar de Dios y a orar. Más o menos a los 6 meses de haber comenzado su ministerio público, Jesús eligió a los 12 apóstoles, las personas con las cuales se iba a jugar todas las fichas, porque su ministerio en la tierra iba a terminar en 3 años y esos 12 iban a ser los 12 de los cuales iba a depender todo el futuro de la fe cristiana. Antes de tomar la decisión de elegir a esos 12, se fue a una montaña y pasó la noche entera orando. Un par de horas antes de ser entregado en la cruz, Él se fue solito al huerto de Getsemaní y hasta que los soldados lo vinieron a buscar, Él estuvo ahí a solas orando, buscando a Dios. ¿Sabes qué? La oración es el hábito espiritual más grande que no solamente podés desarrollar en tu vida, sino que podés enseñarle a tu familia y particularmente a tus hijos. La oración forma parte muy importante de la vida de mi familia. A través de diferentes maneras. Hay muchas maneras en las cuales vos podés cultivar el hábito de la oración. Pueden comenzar el día orando antes de salir de casa. Pueden terminar el día orando como familia. Antes de irse a dormir, orar con sus hijos, orar como esposo y esposa, orar juntos. Antes de tomar una decisión importante, dedicarle un tiempo a la oración para pedirle guía a Dios. Cuando están pasando por un problema, reunir a la familia y decir, no sabemos exactamente cómo vamos a salir de este problema, pero hagamos lo mejor que podemos hacer, orar juntos. En mi vida la oración es lo que sostiene a mi matrimonio y sostiene a mis hijos. Hace un par de años atrás, cuando mi hijo tenía unos 5 años y medio más o menos, él empezó con una serie de pesadillas nocturnas. En aquel momento hablamos con un psicólogo, el psicólogo por un lado nos clarificó que el tema de los miedos nocturnos es propio de los niños de esa edad, pero nosotros nos dimos cuenta de algo. Nosotros nos dimos cuenta de que a pesar de no estar exponiendo a nuestro hijo a cosas que podían llegar a darle miedo,
Dicho sea de paso, nosotros somos muy cuidadosos de lo que nuestro hijo mira en la televisión, de lo que nuestro hijo escucha, porque todo eso se va filtrando en su mente y queremos proteger su mente y su corazón. Ahora, a pesar de estarla protegiendo, nosotros nos dábamos cuenta que tenía unas pesadillas que realmente estaban alterando su vida espiritual. Y de alguna manera era un espacio a donde las fuerzas del enemigo buscaban meterse y robar la paz de nuestra familia. Así que hicimos algo. Le enseñamos a nuestro hijo a orar con autoridad en el nombre de Jesús. Y le enseñamos una oración que a lo largo de los años él fue perfeccionando y hoy la hace solo y con otras palabras. Pero en aquel momento le enseñamos a arrodillarse al lado de su cama y decir: Señor Jesús, te pido que guardes, y le hacíamos tocarse, te pido que guardes mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús le digo fuera a los sueños feos y hola a los sueños lindos. Amén. Después, oraba por sus compañeritos de la guardería, del jardín, por mamá, por papá, pero le enseñamos a hacer de esa oración el centro de su diálogo con Dios a la noche. Esa vez que él empezó a orar fue la última vez que él tuvo ese tipo de pesadillas. Y hasta el día de hoy nuestro hijo se va a dormir y él ya hace solo esa oración. Esa oración formó parte de su vida y gracias a Dios él nunca más se despertó atormentado a la madrugada. Por eso la oración es la clave que tu vida, que tu familia necesita para poder crecer y para poder ser inquebrantable. Hay 1000 maneras, 1000 momentos en los cuales podrían orar, pero practiquen la oración en su familia para poder crecer y para poder llegar a ser inquebrantables. Ahora, a mí me gusta pensar esto. Me gusta pensar que la oración es como los muros que rodean a una ciudad. Viste que en el mundo antiguo las ciudades se edificaban por lo general en lo alto de una colina y se establecían muros de contención, muros de protección alrededor. Bueno, la oración son como los muros que se levantan para proteger a su familia. Ahora, además de la oración hay un segundo hábito, que podríamos decir que este segundo hábito son los ladrillos que van a edificar el interior de tu casa. Y ese segundo hábito es el hábito de conocer y de vivir la palabra de Dios. La palabra es la manera a través de la cual edificamos nuestro hogar en los valores de Dios. Son los ladrillos que van a edificar una familia que aprenda a tomar buenas decisiones. Cuando Moisés le habló al pueblo de Israel, ahí en el libro de Deuteronomio, comenzó hablándoles del lugar que tiene que tener el amor de Dios en ellos, pero también le dedicó muchas partes. De hecho, yo tomé solamente 2 de los tantos versículos en los cuales Moisés le alienta a esa gran familia, que era la familia de Israel, a hacer parte de la vida familiar el vivir la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, a partir del versículo 6, dice cosas muy importantes. Comienza diciendo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de las instrucciones de Dios que después se pasaron por escrito y forman parte de este libro que es la Biblia. Y Moisés comienza diciéndole algo al pueblo: grábense en su corazón, es decir, memoricen la palabra para que esa palabra que ustedes aprendieron de memoria les pueda servir en momentos de necesidad. Aquí en la iglesia de la Alameda nosotros tenemos una experiencia de crecimiento espiritual que se llama Level Up, pasando tu próximo nivel. Si vos terminaste tu proceso de crecimiento, tu montaña de crecimiento, el siguiente paso que podés hacer es comenzar con este proceso. Y ahí en Level Up aprendemos varias cosas. Ahora, uno de los hábitos en los cuales más insistimos es en el hábito del memorizar todas las semanas un fragmento, una porción, un versículo de la Biblia. Y los que vienen a participar de Level Up todos los martes a la noche aquí en la iglesia saben que no solamente tienen que recitar de memoria el versículo de la semana, sino que además tienen que acordarse los demás versículos que fueron memorizando la semana anterior y la anterior y la anterior. En este periodo ya llevamos 5 versículos memorizados, ¿verdad? Los que forman parte de Level Up, los veo a varios. Esta semana toca el 5.º y tienen que acordarse de los otros 4. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque nos interesa que vos internalices este hábito. El hábito de memorizar la palabra de Dios para que cuando la necesites, la puedas tener acá en la cabeza.
Así como el médico, ¿no es cierto? Cuando el médico tiene que realizar una cirugía de corazón abierto, no puede andar buscando en los libros a ver a dónde se corta, a dónde se abre. El médico tiene que saber lo que está haciendo, lo tiene que haber aprendido de manera anticipada. Cuando vos memorizás la palabra de Dios, vos memorizás principios que pueden ser la clave cuando tengas que tomar una decisión en tu vida. Por eso la Biblia empieza diciendo esto: grábate en el corazón la palabra. En segundo lugar dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Es tu función como papá, como mamá, enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. ¿Cómo que es mi función? Yo lo traigo a la iglesia para que se la enseñen acá. Mira, yo quiero ser muy sincero con vos. Presta atención a lo que dice la Biblia en Efesios 6:3. Lo tenés ahí en tu hojita también un poquito más abajo. Eduquen a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. El mandato de Dios no es para los maestros de generación extrema, nuestro programa para la formación espiritual de los niños aquí en la iglesia. El mandato de Dios no es para los guías de grupo pequeño, es para los padres. Dios quiere que vos como papá, como mamá, seas responsable de que tu hijo pueda tener principios y criterios bíblicos para la toma de decisiones. Y nosotros aquí en la iglesia podemos ayudarte. Los maestros de generación extrema hacen un gran trabajo para que ahora, mientras nosotros estamos aquí, los niños no solamente se diviertan, sino que puedan aprender un poquito de la palabra de Dios. ¿Cuánto pueden aprender en 1 hora y media de programa? En el grupo pequeño. Si vos estás en un grupo pequeño, tu guía seguramente sea un gran aporte para que vos puedas acercarte a la palabra de Dios, para que vos puedas conocer un poquito más. Pero el rol fundamental para poder vivir la palabra es el rol que tienen los padres para con los hijos. Dios estableció ese principio. Dios estableció que somos nosotros, como padres, como líderes espirituales de nuestra familia, los que tenemos que asegurarnos la formación espiritual de nuestros hijos. Durante esta semana anduvo dando vueltas una foto ahí en las redes sociales de una familia de la iglesia. Si ellos hubieran sabido que le iba a usar para esto, capaz que ni la subían. Pero era la foto de una mamá leyendo la Biblia con su hijo. El papá llegó de trabajar, los encontró leyendo la Biblia y ¡chic!, le sacó una foto y la subió por ahí al Instagram, al Facebook, no sé a dónde la subió. Ahora, ese tipo de escenas deberían ser escenas normales y habituales en nuestras vidas. Abrir la Biblia, abrir un libro devocional y poder reflexionar juntos en la palabra de Dios. De hecho, si vos llegaste aquí tempranito, te habrán dado junto con la hoja del mensaje este pequeño papel, ¿verdad? ¿Lo tenés ahí? Este pequeño papel dice compromiso de familia. Cuando esta reunión termine, yo quiero que vos firmes este compromiso. Si tenés tu familia, lo firmás para hacerlo en el presente. Si todavía no tenés una familia a cargo, lo vas a firmar y vas a decir, el día que tenga una familia, este va a ser mi compromiso. Y si vos lo mirás un poquito, te vas a dar cuenta que las cosas de las cuales te estoy hablando están aquí. Los primeros 2 compromisos que vos tenés que tener con tu familia es el compromiso de orar con tu familia y el compromiso de leer la palabra de Dios con tu familia, junto a tu familia. Dice, inculcales continuamente a tus hijos la palabra. Hablales de la palabra de Dios, hablales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y presta atención a esto, átalas a tus manos como un signo, llévalas en el frente como una marca. ¿Qué significa esto? ¿Me tengo que tatuar un versículo acá en la frente? Algunos ya está cebadísimo, ay, la Biblia habla de los tatuajes, me voy a hacer uno. No está hablando de eso, está hablando de una costumbre en el mundo de la Biblia, que era la costumbre de llevar filactelias. ¿Alguna vez escucharon hablar de las filactelias? Las filactelias eran pequeños trozos de cuero o de papel, de pergamino, en aquella época no había papel, que los judíos de tiempos bíblicos escribían y con una tira de cuero se enganchaban, se ataban en diferentes partes de su cuerpo. Nosotros normalmente si buscamos esto en internet vamos a ver el típico rabino con una cajita acá arriba. ¿Lo vieron alguna vez? Un judío caminando con una cajita acá o con un pedazo de cuero acá. Nosotros los vemos y nos parece algo bastante extraño, pero en realidad cuando se originó esta costumbre, la idea era algo tan simple como esto. Era tomar una porción de la palabra de Dios, escribíla y pegátela en el brazo para poder mirarla todo el día hasta que te la aprendas de memoria.
Esas son las filactelias. Era una manera de poner en alguna parte de tu cuerpo un texto bíblico para poder mirarlo y leerlo. Bueno, ninguno de ustedes va a andar con un pedazo de cuero en el brazo, ¿verdad? Porque para empezar habría que conseguir cuero y ponerse a investigar la técnica para poder escribir sobre cuero, que es algo que ya dejó de usarse. Pero tranquilamente esa costumbre podríamos asociarla a algo tan simple como, por ejemplo, ponerte una remera con algún icono, con algún símbolo o con algún texto de la palabra de Dios. Hoy a la mañana me llamó la atención porque me puse una remera. Nuestro jefe de sonidistas me retó porque no se puede poner bien el micrófono, así que no me la pude volver a poner. Tenía un propósito, pero era una remera que justamente decía fe, esperanza y amor. Cuando yo me la puse a la mañana, porque es una remera nueva que un hermano de la iglesia me regaló, mi nene la vio y me dice, papá, ¿por qué tu remera dice eso? ¿Por qué dice fe, esperanza y amor? Entonces nos sentamos un ratito, yo le abrí el texto de la Biblia en donde Dios habla de la importancia de cultivar la fe, la esperanza y el amor, y fue un momento en el cual pudimos hablar de un principio bíblico. ¿Motivado por qué? Por una remera. Mi nene me miró y me dijo, papá, yo quiero una remera igual. Así que bueno, voy a tener que conseguirle una. Pero son maneras, diferentes maneras en las cuales podemos llevarles la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestra familia. Fíjate que después dice, escribíla en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Yo cuando leo esto me gusta pensar en que esto tiene que ver con hacer visible la palabra de Dios en nuestra casa y en nuestra familia. Hace un tiempo fui a visitar a una familia que tiene una costumbre que me encanta. Tienen un par de pizarrones son de mi grupo pequeño, así que los visito seguido. Tienen un par de pizarrones en un lugar de la casa donde semana a semana van renovando versículos bíblicos. Y generalmente es la hija más pequeña la que escribe esos versículos. Y es una manera genial de hacer presente, de hacer viva la palabra de Dios en tu casa. De ir recorriendo los diferentes ambientes de tu casa y ver en esos lugares un versículo de la palabra de Dios para memorizar, para atesorar en tu corazón. Hay gente que toma blocs de notas, escribe un versículo bíblico y los pega en el espejo del baño. Y mientras se cepilla los dientes, lo lee y lo memoriza. Hay gente que pega versículos de la Biblia en la ladera. Hay gente que compra esos pósters hermosos de unos paisajes de montaña, con un río, con un corcel corriendo y con un versículo, con una promesa de Dios, con una frase de aliento, con un pensamiento de la palabra de Dios. Son diferentes maneras en las cuales nosotros podemos poner en práctica este principio. Y creo que es una clave para que tu familia pueda crecer en los valores de la palabra de Dios. Es hacer visible, hacer presente la palabra de Dios en tu casa. Hay 1000 maneras en las cuales podríamos hablar de esto. Pero son diferentes maneras que nosotros podemos ir descubriendo y maneras a través de las cuales tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, la gente que vive con vos ahí en tu casa puede ver la palabra de Dios y puede recibirla y atesorarla en su corazón. Diferentes maneras. Vos podrás decidir cuál va a ser la tuya. Pero es clave que vos puedas poner en práctica estos hábitos. El hábito de que la palabra de Dios sea leída, sea comprendida, sea meditada y sea vivida en tu casa. Ese es el segundo hábito del cual quiero hablarte. Ahora, si hablamos de la oración como el hábito que levanta muros de protección en nuestra familia, si hablamos de la lectura de la palabra de Dios como los ladrillos que van a edificar tu casa conforme a los valores de Dios, y después esos valores van a ser valores que tus hijos, cuando vos ya no estén, repitan, vivan y le enseñen a otros. El tercer hábito que es clave para la formación espiritual de tu familia es el hábito de la generosidad. Cuando vos le enseñás a tu familia a practicar la generosidad, lo que haces es determinar como prioridad en tu vida la agenda de Dios. Alguien dijo una vez que lo que pensamos y aquello de lo que hablamos en la mayor parte del día es nuestro Dios. ¿Sabías eso? Eso de lo cual vos te pasas el día entero hablando es tu Dios. Algunas personas hablan todo el día de fútbol, o todo el día de carrera de autos, o todo el día de la peluquería. Y ese es el Dios de cada una de las personas. Hay personas que desde que se levantan hasta que se acuestan, y sobre todo en Argentina, donde cuesta mucho ganarlo, y que cuando lo cobras al principio de mes y al final ya vale menos,
Muchas veces podemos pasar mucho tiempo de nuestro día hablando de dinero. Y aquello de lo cual hablamos la mayor parte del día tiene el poder de transformarse en nuestro Dios. Y particularmente de todas las cosas que tienen el poder de suplantar a Dios en la vida de tu familia, el dinero es probablemente lo más peligroso. Dios sabe esto. Dios sabe que el amor al dinero y que el deseo del dinero puede reemplazar el lugar que tiene que tener Él en tu familia. Por esa razón también cuando Moisés le habló al pueblo de Israel, le dijo esto en Deuteronomio 8. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Muchos de nosotros, cuando terminamos la quincena, cuando terminamos el mes y recibimos nuestro salario, miramos ese pilón de plata, no porque sea mucho, sino porque por ahí te los dan en billete de baja numeración y vos te sentís que sos millonario y después te das cuenta que si no lo cuidás no dura nada eso. Pero vos lo mirás y decís, qué bueno, la verdad, qué inteligente que fui, qué fuerte, qué esforzado. Este dinero es mío, este dinero me lo gané. ¿Qué te dice Dios? Ni se te ocurra pensar que eso que tenés ahí es tuyo. ¿Por qué? Porque yo te di la fuerza, porque yo te di la salud, porque yo te di la inteligencia para que lo puedas ganar. Y si lo tenés ahí, es gracias a mí. Y uno de los anhelos del corazón de Dios, o sea, Dios quiere que disfrutes de cosas, Dios quiere que puedas tener un buen pasar económico, Dios anhela de corazón que no te falte nada. Ahora, hay algo con lo cual Dios no está dispuesto a lidiar, y es con que el dinero ocupe el lugar que Él quiere ocupar en tu corazón. Él quiere estar primero. Por esa razón, Él ha establecido un hábito, Dios ha establecido un hábito para que el dinero no te complique la vida ocupando un lugar que no tiene que ocupar. Y es justamente el hábito de la generosidad. En Deuteronomio 16 dice Dios, cada hombre deberá dar lo que le sea posible en proporción a la bendición que el Señor, tu Dios, te haya dado. Dios te dice esto, Dios te dice, de lo que yo te di, quiero que vos entregues una parte. ¿Para qué? Para demostrar con eso quién tiene el control de tu vida. Y amigos, no menosprecien el valor que tiene el hábito de la generosidad en la vida de su familia, porque no solamente poner a Dios primero los va a beneficiar a ustedes en su vida, en su matrimonio, sino que va a ser un legado para sus hijos y sus futuras generaciones. Hay 1000 maneras de hacerlo. Yo no sé cuál va a ser la manera que vos elijas, pero es clave que así como en tu casa se ora, así como en tu casa se lee la palabra de Dios, que en tu casa, que tus hijos aprendan el valor de practicar la generosidad. Nosotros en nuestra familia tenemos una manera de practicarlo. No te digo que tenga que ser tu manera, pero te voy a decir que es la mía. Nosotros entendemos que una de las maneras de estar agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da es entregar como ofrenda el 10% de nuestros ingresos. Nosotros lo hacemos y Dios nos ha bendecido mucho. Ahora, eso mismo queremos enseñarle a nuestros hijos. Por esa razón, nuestro hijo más grande, que como ya te dije como 50 veces, está por cumplir 7 años. Después me preguntan cuándo cumple años y lo saludan. Aparte tienen los abuelos lejos, así que no le viene mal que alguno le diga feliz cumpleaños. Él tiene una serie de tareas asignadas. Después algún psicólogo me dirá si estoy haciendo todo mal. Aprovecho acá, abro mi psiquis. Él tiene una serie de tareas asignadas que incluyen ayudar a levantar la mesa, ordenar su habitación, preparar su mochila para el otro día. Y todos los días nosotros vamos chequeando que él haya cumplido con esas tareas. Y él las cumple con alegría, con ganas, porque cuando él las cumple, el día sábado recibe mesada. Es una pequeña cantidad de dinero. Los que me conocen y saben cuánto es, muchos me dicen, pero dale un poquito más a tu nene. No es mucho, pero simbólicamente es algo muy importante. Le damos un monto de dinero y se lo damos en billetes pequeños, en cambio. Entonces, él acomoda el dinero sobre la mesa y él establece una parte, la guarda en la lata para el ahorro. Es un poquito, pero tiene más ahorro que yo, porque no lo gasta. Una pequeña parte la utiliza para un gusto que él se da una vez a la semana, que es comprarse un sanguchito y un jugo en el kiosco de la escuela. Y el 10%
10 pesos, ya que está te lo digo, el 10% él lo aparta para entregarlo cuando se pasa la ofrenda en el programa de niños, en Generación Extrema. Y él ya de chiquito está aprendiendo algo, él está aprendiendo que de lo que él recibe, una porción de ese dinero se la va a devolver a Dios, lo va a traer a la iglesia, al programa del cual él forma parte, porque lo que él tiene viene de Dios. Yo entiendo algo, yo entiendo que así como lo recibí de mis padres, yo se lo estoy enseñando a mi hijo. Y al enseñarle a mi hijo el hábito de la generosidad, yo estoy asegurándome de que cuando él sea grande, él también lo practique. Hay 1000 maneras en las cuales vos podés practicar la generosidad. Yo no quiero que vos creas que te estoy diciendo que tenés que traer tu dinero a la iglesia, no necesariamente. Si vos no formás parte de esta comunidad de fe, vos podrías elegir establecer un porcentaje de tus ingresos. Podría ser el 1, el 2, el 5, el 10%. Un buen principio sería en la medida en la cual vos hayas podido prosperar y destinar ese dinero a una causa que vos consideres, a esta gente la quiero ayudar, porque está haciendo algo bueno por la humanidad. Y enseñale a tus hijos que una parte de su agenda y una parte de sus recursos tiene que estar enfocada en esa causa. Otra cosa que podrías hacer es, por ejemplo, destinar un porcentaje de horas de tu semana a servir en un programa que vos considerás que es bueno para la comunidad y movilizar a tu familia para poder servir en ese programa. No solamente aquí en la iglesia, todas las organizaciones de nuestra sociedad tienen centenares de programas en los cuales vos podrías invertir. Muchos de los que están aquí, por ejemplo, estoy viendo varias caras y me acuerdo de esto, se han anotado en el Estado como familias cuidadoras. Y no solamente familias cuidadoras que tienen a niños durante un periodo de meses en su casa, sino que durante los fines de semana van a los diferentes orfanatos y retiran a niños y los llevan a pasear, les compran un helado, juegan con ellos, le dan un poco de amor, de cariño, de afecto. Por ahí no pueden dar el paso de adoptar un niño, pero han decidido invertir un tiempo de su semana, una porción de su semana y ser generosos dándole un poco de amor a un niño que lo necesita. Yo quiero decirte esto, no importa cuál es la manera en la cual vos establezcas que vas a practicar la generosidad en tu casa. En la medida que lo hagas, vas a cosechar un fruto espiritual. Y el primer fruto espiritual que coseches es que tu familia va a crecer en armonía, en paz, en desarrollo. Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Lucas 6:38, den y se les dará. Una buena medida, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con la que ustedes midan, serán medidos. 3 hábitos que necesitas practicar en tu vida para poder tener una familia inquebrantable. Buscar a Dios en oración, vivir la palabra de Dios cada día y destinar de qué manera vas a ser generoso y vas a devolverle a este mundo todo lo que Dios te dio. Yo te desafío que lo puedas practicar en tu vida y en tu familia. Ahora, tal vez vos estás aquí visitándonos por primera, por segunda vez y vos estás pensando, a mí me gustaría vivir todo esto. A mí me gustaría poder poner en práctica en mi familia todo esto. Y tal vez vos escuchás esto y decís, bueno, pero ¿cómo se hace? Porque la verdad, mi familia está muy lejos de poder vivir estas cosas. Pastor, usted no sabe las cosas que están pasando en mi casa. Si vos supieras, la mayoría de nosotros lidiamos con estas cosas todos los días. Ahora déjame decirte algo, si vos necesitas un milagro en tu vida, si vos necesitas un milagro en tu familia, necesitas que Dios haga algo en el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu pareja, el milagro empieza tomando una decisión. La decisión de que Dios comience en tu vida. Por eso ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Y si nunca lo hiciste, vos necesitas hacer algo en esta noche. Necesitas orar a Dios como nunca lo hiciste en tu vida. Y decirle, Dios, necesito que empieces el milagro en mi vida. Necesito que empieces a hacer el cambio que tal vez mi familia necesita, pero que lo empieces en mí. La Biblia dice que el milagro más grande que Dios hizo por tu vida es entregarse en esa cruz. Y en la medida en que nosotros aceptamos ese milagro con nuestro corazón, podemos verlo en nuestras vidas. Por eso, si nunca lo hiciste, yo te invito a que ahí donde estás, hagas esta oración. Decile, Dios, yo reconozco que vos estás en este lugar. Yo reconozco que vos sos real y reconozco que te necesito. Jesús, vos sabés cómo está mi vida. Vos sabés las malas decisiones que tomé.
Vos sabés las cosas que me han tocado vivir y por sobre todas las cosas vos sabés que durante todos estos años estuve intentando pelearlas solo. Por eso, Dios, hoy te pido algo. Hoy te pido que empieces a caminar conmigo y pelear conmigo. Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Te pido que tomes el control de mi vida. Te pido que empieces a caminar junto a mí. Que me ayudes la manera de tomar esas decisiones que necesito tomar para que mi vida cambie. Y que aun cuando mis fuerzas se acaben, vos hagas el milagro. Jesús, hoy creo que diste tu vida por mí. Por eso te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido la vida solo. Y hoy te pido que tomes el control de mi ser y que me transformes en el hombre que se supone que debo ser, en la mujer que se supone que debo ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.